Índices simples. Para comprender este tema debemos saber qué es un índice en estadística, la cual es una cifra expresada en porcentaje que sirve para identificar las variaciones que se presentan en una serie de observaciones. Un índice simple se obtiene dividiendo cada precio, cantidad y valor de una serie dada en periodos. Todo está dividida entre un periodo y el resultado se multiplica por 100. A continuación se presenta la fórmula, la cual está compuesta por la I, que es el número índice, T, que nos indica el periodo a analizar o periodo base, XT, que es el periodo a investigar, XO, que es el valor del periodo base, y multiplicado por 100. A continuación se presenta una tabla de salarios, la cual se divide entre el periodo base, que es 310. 6 horas después. A continuación tenemos los índices agregados a precios, los cuales tienen como propósito medir la variación combinada de un grupo de artículos. Por ejemplo, los artículos que hemos comprado a lo largo de nuestra vida, en qué periodo los hemos consumido más. Les presento la fórmula que mide esta variación, la cual está compuesta por la sumatoria de P y T, que es el precio del artículo en I en el periodo T, dividida entre la sumatoria de P y O, que es el precio del artículo I en el periodo O, multiplicada por 100. 346 minutos más tarde. Cambio del periodo de base. Esta fórmula nos permite mantener nuestros índices actualizados con años más recientes. Por lo tanto, debemos de cambiar la base en nuestra fórmula, o sea, XO. Teniendo el cambio a un año más actualizado, realizaremos la fórmula índice antiguo entre el índice antiguo por la nueva base y el resultado multiplicarlo por 100. Índice de precios IPC y IPP. El índice de precios es como una regla que mide cómo cambian los precios de una canasta de bienes y servicios a lo largo del tiempo. Por ejemplo, imaginemos que tenemos dos productos, huevo, leche y pan. El precio de estos productos está definido para este año, pero conforme pase el tiempo y por temas de inflación, entre otros factores, su precio aumentará y por ende el índice de precios lo hará acoplándose al precio final. Ahora, el IPC, que es el índice de precio al consumidor, mide los cambios en los precios de los bienes y servicios que consumen los hogares, que pueden ser los productos mencionados como el pan, la leche y los huevos, pero puede haber otros productos como los de limpieza, platos, etc. Ahora, el IPP, que es el índice de precios al productor, mide los cambios en los precios que reciben los productores por sus bienes y servicios, que en este caso puede ser el plástico que se usa para fabricar los envases. Como tal, mide el índice de precios en la materia prima, no en todo lo que es relacionado a una empresa. La diferencia clave es que el IPC se enfoca en el consumidor final, mientras que el IPP se centra en el productor. Cada uno va a variar entre qué producto va a medir y cuál va a ser su índice. Y la principal fuente o de algún lado donde podemos extraer toda esa información, en este caso en México, puede ser el INEGI. Ahora, vamos a aplicar una fórmula básica que mide los cambios de los precios que recibimos entre cada año. Por ejemplo, en el año 2023 tiene un precio definido, que sería de 100 pesos. Por ejemplo, podemos tomarlo a una canasta básica, y esa puede ser la que mencionamos. Ahora, para ese año, en el 2023, está definido ese precio de 100 pesos, pero para el año 2024, el precio de esa canasta aumentó a 105. Y la diferencia entre ellos es de 5, y ese es el índice de precios que se le puede dar. Ahora, en otro caso que podemos tomar es cambiando los valores. Por ejemplo, en este caso, 105, lo quitamos. Con la misma canasta, en el año 2023, aún teniendo ese precio de 100 pesos, ese va a ser su índice de precios para ese año. Pero para el 2024 ya no es de 105, ahora es de 110. El índice de precios final va a ser de 110, y así es como funciona este aspecto. Se va a definir un índice de precios para cierto año, pero conforme cambie, aunque pasen muchos años, si en el 2023, en otro caso, está en 100 pesos, igual,
y en 10 años se mantiene así hasta el 2034, que es que cambie. Hasta ese momento el índice de precios va a cambiar y se va a acoplar al precio final de ese producto. Como tal, el índice de precios nos ayuda muchísimo para diferenciar entre qué precios tenía en cierto año o qué tanto nos costaba comprar un producto hace un año a diferencia de cómo lo tenemos ahora. Se puede explicar ya con todo lo que se mencionaba, por ejemplo, el huevo, la leche y el pan, que cambió su precio conforme el paso de los años. Por ejemplo, la leche, que pasó de costar en su momento 18 pesos, ahora a costar hasta 24 pesos. ¡Eso sí que es otra onda! Y ahí es donde entro yo. Promedio de precios bursátiles, Dow Jones. Dow Jones es un índice bursátil que es viable para conocer las conductas de las acciones de las empresas. Está compuesto por 30 empresas que tienen una mayor cotización bursátil en la bolsa de valores. En 1987, este mismo medía el desempeño de los promedios industriales de 12 empresas, para posteriormente, en el 1920, incorporar 8 empresas más y finalmente llegó a sumar 30 empresas, que hasta la actualidad se mantienen. Este se calcula de la siguiente forma. Se deben sumar todos los valores monetarios de las acciones de todas las empresas, que son 30 la que constituyen al Dow Jones. Se deben dividir entre el total de un submúltiplo variable que se modifica periódicamente, conocido como divisor Dow. Este es un ejemplo pequeño de cómo se resolvería un problema o cómo se realizaría el Dow Jones. Si este solo tuviera 3 empresas, empresa A, empresa B y empresa C, supongamos que sus precios por acción son los siguientes. Entonces la empresa A tendría 100 por acción, la empresa B 150 y la empresa C 200. Entonces para calcular usamos una fórmula simplificada que es P1 más P2 más P3, que son las acciones de las empresas. En este caso, la fórmula dice que llega hasta 30, porque son 30 empresas las que lo constituye, pero nosotros lo haremos de una forma más simplificada y solo usaríamos 3, que sería 100 más 150 más 200. Esto nos da un total de 450, que se van a dividir entre el divisor down, que imaginamos es 3. Entonces, 450 entre 3 son 150. En este ejemplo simplificado, el Dow Jones sería 150. ¡Demonios, Doc! ¡Eres realmente un genio! Producción industrial es un índice que pues se elaboró para calcular la producción industrial total de un país, región, dentro de un periodo determinado de tiempo. Los sectores que se podrían dividir en 3: minería, manufactura, electricidad, gas y agua. Y pues se puede medir interanualmente, acumuladamente y mensualmente. ¿Cómo se podrían medir, por ejemplo, la minería? Pues se podría medir la evolución de la extracción del cobre, o se podría medir de la manufactura, el comportamiento de la distribución eléctrica, y en el caso de la electricidad, gas y agua, se puede medir el aumento de la elaboración de alimentos, ¿no? El cálculo del índice de producción industrial es el siguiente. Es una fórmula simplificada de cómo se podría calcular el índice de producción industrial. IPI es el índice de producción industrial, que para sacarlo es la sumatoria del peso asignado por el índice entre el peso, bueno, la sumatoria del peso asignado. Un ejemplo, pues imaginemos que nuestra canasta de bienes incluye computadoras, automóviles y acero. Cada una tiene un peso asignado y el índice de producción que muestra cómo ha cambiado la producción en relación al año base. Para calcular el IPI se multiplica el peso de cada bien por su índice y luego se suman estos y finalmente se dividen entre la sumatoria entre la suma por suma de todos los pesos. Ejemplo. Tenemos una economía en donde se producen principalmente 3 bienes. En el año 2020 decidimos que será nuestro año base, ¿no? En este año se produjeron 10.000 automóviles, 5.000 computadoras y 20.000 toneladas de acero. Asignamos los siguientes pesos a cada bien. Los automóviles pesan un 50%, las computadoras un 30% y el acero un 20%. El año actual es 2023, en el año en el que se produjeron 12.000 automóviles, 6.500 computadoras y 25.000 toneladas de acero. Calculando los índices individualmente, ¿no? Los automóviles sería 12 entre 10.000 por 100 y nos daría un total de 120. Las computadoras es 6.500 entre 5.000 por 100 nos da 130. El acero 25.000 entre 20.000 por 100 nos da 125. Calculando el IPI es igual a el 50% de las 120 los 120 automóviles más el 30% por el 130 de las 130 computadoras, más el 20% por el 125 de las toneladas de acero. Y así obtenemos 124, que interpretándolo, pues nos da que el IPI en comparación del año 23 es un 125. Eso significa que la producción industrial del 2023 ha aumentado un 24% en comparación al año base, que es el 2020.